Bueno, muy buenas a todos. Tenemos un nuevo teatro crítico especial, un teatro crítico que, pues, pues ojalá no se hubiera producido, porque está motivado por el fallecimiento, por el triste fallecimiento, la triste e inesperada noticia, que además a mí me la dio un buen amigo que está aquí, Alberto Atsuara, del fallecimiento repentino de un gran amigo, una gran persona, un hombre con una generosidad sin límites, un gran filósofo, a mi modo de ver así es, un hombre académicamente de primera, director del Centro de Farmacovigilancia de Castilla y León, profesor de farmacología, un hombre que además durante 40 años estudió escribiendo sobre cine y con una preocupación sobre filosofía del arte enorme y con una constante actualización, es decir, no tenía unas ideas y las dejaba fijadas, sino que en función de lo que él iba aprendiendo, iba estudiando, iba discutiendo, mejorando, perfilando, y eso me consta totalmente, si puedo después lo desarrollaré. Pero bueno, desde el materialismo filosófico de Gustavo Bueno tenemos la certeza de que la muerte no es el final, porque lo que muere es el individuo y nunca la persona. ¿Eh? Él mismo, él mismo, en la última conferencia que dio en Salamanca, pues citó unos pasajes del sentido de la vida de Gustavo Bueno, donde hay una cita séneca, no hay cadáveres de personas, ¿eh? Y Gustavo Bueno dice, las personas tras su fallecimiento pueden seguir ganando batallas. Y él decía que Gustavo Bueno había ganado una batalla con él. Después de tras 40 años de estar escribiendo sobre cine, pues ahora tenía que replantear cosas y seguir. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque Luis está más presente que nunca y seguirá presente a través de su obra, a través de sus actos y a través de la memoria de quienes lo conocimos, lo tratamos y tuvimos el privilegio de contarnos como amigos suyos. Y entonces esa motivación, por extensión, une, por una parte, a estas personas que estamos aquí, que voy a presentar ahora mismo, eh, prim- pero sobre todo, antes de presentarlas, también pues hace de alguna manera una simploqué, una conexión con sus continuidades y discontinuidades entre dos instituciones como son la Fundación Gustavo Bueno y la Asociación Cultural Trama y Fondo, del cual contamos aquí su fundador y presidente, Jesús González Requena, una personalidad importante, muy importante. Muchas gracias por estar aquí, Jesús. Y después otros miembros de esta asociación y gente pues, que está dentro del mundo cinematográfico a fondo y analizando y trabajando con mucha profundidad todas las ideas circunscritas al mundo del arte, como son pues Alberto Atsuara, José Luis Castrillón, Vidal Arranz y después mi compañero, pues Ecaíz Ruiz de Vergara. Un fuerte abrazo a todos y doy la palabra primero, si les parece, a Jesús González Requena para que nos hable de lo que significó su contacto con Luis Martín Arias, eh, Luis Martín Arias, y que nos hable de él tanto en su dimensión humana como en su dimensión académica y en su dimensión eh, en relación a filosofía del cine y lo que él considere. Un fuerte abrazo, Jesús, y te paso la palabra. Gracias. Bueno, he tratado de recordar la fecha en la que conocí a Luis. Creo que fue el 4 de noviembre de 1983, con motivo de una conferencia que di en Valladolid en la Fundación Municipal de Cultura, de la que él era organizador. Esa noche cenamos juntos y comenzó así, a toda velocidad, una muy intensa amistad que habría de prolongarse nada menos que 41 años. Ahí es nada. Fue en ese mismo año cuando yo me convertí en profesor de la Cátedra de Cine de Valladolid, de la Universidad de Valladolid, y si no recuerdo mal, entonces Luis era ya alumno en la misma. No sé si entró ese año o al siguiente.
y no tardaría mucho en convertirse también él en profesor de la cátedra. Éramos casi de la misma edad, yo solo le aventajaba en un año, de modo que nuestra amistad se hizo muy estrecha de inmediato y no dejó de intensificarse a lo largo de los años. Yo entonces pasaba el mes de agosto entero en Valladolid con motivo de esas clases. De hecho, Valladolid es la segunda ciudad en la que más tiempo he pasado en mi vida después de Madrid. Entonces yo estaba casado y mi mujer y yo, y Luis y Camino, una mujer buena, sólida, maravillosa. Los cuatro nos veíamos a diario y hacíamos todo tipo de excursiones. De hecho, Luis fue para mí el mejor guía imaginable en la exploración de Castilla, tierra que entonces yo, madrileño, conocía poco, a pesar de que mis orígenes paternos venían de allí. Pero el caso es que mi padre, ponferradino, que había estudiado Derecho en la Universidad de Valladolid, murió cuando apenas yo tenía 3 años. No les cuento esto porque quiera hablar de mi persona, sino porque creo que es la mejor manera de explicar la importancia que Luis ha tenido en mi vida. Resumiré el asunto con una anécdota familiar. Un día, cuando mi hijo, muy pequeño todavía, me hizo esa pregunta tan propia de un hijo a su padre: papá, ¿quién es tu mejor amigo? Al responderle me di cuenta de que mi mejor amigo era Luis Martín Arias. Hacíamos, por cierto, una notable combinación. Un manchego excelente conocedor de Castilla introducía en ella a un madrileño de orígenes castellanos, pero que casi desconocía Castilla. Y es que Luis entonces era ya tan castellano como manchego, y huelga decir que era netamente, profundamente español. También eso fue un dato mayor muy importante de nuestra amistad, porque en tiempos en los que, como por lo demás ahora, la tan española paranoia antiespañola estaba tan difundida, reconocer a los españoles era algo que nos unía intensamente y con todas las consecuencias inevitables, incluida la defensa de la fiesta de los toros, de la que ambos participábamos, por más que solo Luis fuera auténtico conocedor. Y como españoles, pues éramos además católicos, al menos en mi caso, culturales. Pero estábamos convencidos de la importancia del cristianismo en la forja de lo mejor de nuestra cultura, por más que nos sintiéramos entonces netamente hombres de izquierdas. Sí, en la forja de lo mejor de nuestra cultura, incluidos en primer término los valores de la libertad y la dignidad humana. Y como esos valores, pasados aquellos tiempos de la transición democrática que tan esperanzadamente vivimos ambos, como esos valores, digo, volvieron pronto a estar en riesgo por el retorno de las pulsiones totalitarias que acechan a nuestro país una y otra vez, el compromiso político pasó a convertirse en un ingrediente más de nuestra común aventura vital. Fue en 1996 cuando fundamos, porque no la fundé yo, la fundamos, la Asociación Cultural Trama y Fondo, dedicada a la que durante muchos años sigue siendo nuestra actividad investigadora fundamental, el análisis textual. No voy a extenderme sobre ello, pero sí diré que sin la energía y la capacidad organizativa de Luis, nuestra asociación y nuestra revista, que hoy lleva ya 57 números publicados, no habría llegado a nacer. Yo creo que esto es un hecho inapelable. Les hablaba de la condición de español de Luis.
Quisiera añadir ahora que él ha sido, en mi opinión, la última manifestación que al menos yo he conocido de un espécimen decisivo en la historia de nuestra cultura. Me refiero al médico humanista e ilustrado. Un médico tan ilustrado que practicaba a la vez la medicina y la teoría con una misma intensidad pasional. Y con la misma sinceridad y bonomía que le empujaba, pero no como motivo central, sino derivado, secundario, a la política. Pienso que no hay mejor prueba de ello que el hecho de que eso le llevó siempre, al menos pasados aquellos tiempos felices de la transición, a posicionarse inevitablemente a contracorriente y así a ocupar una y otra vez las posiciones más incómodas. Es especialmente necesario señalarlo hoy en día, cuando la expresión intelectual comprometido se ha depreciado tan extraordinariamente que ha quedado convertida en la máscara hueca de toda una generación de pretenciosos e incultos arribistas obedientemente dispuestos al servicio del poder. Sucede, cuando pienso en Luis, cuando recuerdo su inapelable bonomía, sucede que me sucede a mí la sensación, la vivencia de que esta expresión, de pronto, esta expresión que yo quise hacer mía cuando, o que quisimos Luis y yo hacer nuestras cuando éramos unos jovencitos que empezábamos a vivir, recupera toda su originaria dignidad. Porque Luis, además de un magnífico padre, pero de eso le toca ya hablar a sus hijas, Luis fue un auténtico, un verdadero intelectual comprometido. Dicho en otros términos, supo y fue capaz de pagar el precio de no ser nunca un secuaz al servicio del poder, de los que hay tantos. Ahí es nada. Descanse en paz nuestro querido amigo, compañero de tantas batallas, Luis Martín Arias. Muy bien, Jesús. Pues te doy la palabra, Alberto, para que sigas. Gracias, Vicente. Se han dado muchas circunstancias que a mí me han sobrecogido mucho. Jesús no lo ha dicho, pero es que estuvimos juntos el martes y el jueves, justo en la que el mismo sábado falleció. Entonces, quieras o no, esas cosas, sobre todo con gente que ves, porque por la distancia no la puedes ver muy a menudo o no tan a menudo como uno quisiera, pero que casualmente esa semana habíamos compartido, digamos que intelectualidad y diversión, como siempre, en la misma medida, porque tuvimos la oportunidad de coincidir en un congreso precisamente organizado por Trama y Fondo. Entonces estuvimos el martes y el miércoles juntos disfrutando de charlas, de la suya en concreto, polémica como siempre, de la de Jesús, como siempre interesante, y sobre todo de cena y de un buen vino. Claro, compartiendo ilusiones venideras, muchas de ellas muy próximas. Claro, y además, concretamente, una que nos unía mucho a Luis y a mí, que es unas jornadas que hacíamos en Valladolid hace años sobre análisis textual, que para mí era, para mí, que llegara mayo y poder, al principio de mayo, y poder acudir a esas jornadas mm, con Luis, como muy bien decía Jesús, con toda la fuerza vital que ponía Luis en los proyectos, era una alegría que ya en febrero o marzo se me despertaba. Porque si mm, las facetas de Luis, la humana, la intelectual, serían las dos facetas que a mí me gustaría eh, puntar, ¿no? Me gustaría hablar algo de ellas.
Pero esa otra medio faceta, que es la de ser alma mater. Claro, yo no sabía lo que ha dicho Jesús, ¿eh? Me ha sorprendido mucho saber que una cosa que estaba hecha por ambas, la fuerza, un poco, como siempre, la Luis, porque es que Luis ponía la fuerza. La fuerza que muchos no tenemos a la hora de ser determinantes en la creación de cosas. Entonces, por ejemplo, ahora a mí me había venido a la cabeza la posibilidad de que esas jornadas se mantuvieran este año, porque la última conversación que tuve con Luis el miércoles fue que estas jornadas podíamos dedicarlas al análisis de la película Laura de Otto Preminger, precisamente porque uno de nuestros amigos había escrito un libro sobre la película Laura. Y yo ya me había puesto a trabajar. Y una de las ideas que me vino a la cabeza fue la de decir, ¿por qué no hacemos esas jornadas? Sería un buen homenaje a Luis. Y pensando y eh, visualizando el futuro, me di cuenta que eso era prácticamente inviable. Porque esas jornadas, si Luis no hubieran sido... El alma mater de las jornadas era Luis. Yo no sé cómo lo hacía, y además un Cicerón fantástico, como muy bien dice Jesús, porque se conocía Castilla y concretamente Valladolid fantásticamente y siempre tenía algo que descubrirnos en esa mañana o en esa tarde previa a jornadas o después de una comida. Un Cicerón es fantástico, pero yo pensaba, unas jornadas, sí, podemos llamar a mucha gente que colaboraría, mucha gente porque todo el mundo quería muchísimo todo el mundo. Ahora, a pesar de las discusiones, diferencias, pero yo pensé, unas jornadas y Luis, ¿qué sentido tienen? Yo visualizaba a Arturo allí comiendo con todos y no estando Luis, y no las entiendo, no las podía entender. Porque la faceta humana de Luis es indiscutible. No hay más que ver en el fondo donde nos movíamos hablando de las jornadas y de análisis textuales a través del correo de Gmail o del correo electrónico. Cómo Luis tenía una personalidad, una autenticidad especial. O sea, a mí me mueve muchas veces la pereza a la hora de contestar a alguien que escribe en el foro, me mueve la pereza y quizá la falta de bonomía que no tengo y que él sí tenía. Que también hay que hablar en la justa medida. Muchas veces comentaban cosas gente y yo decía, pues me parece estupendo. Luis tenía por costumbre agradecer todo comentario y comentar el comentario con una generosidad apabullante. Y para eso hay que dedicarle mucho tiempo. Alguien hacía un comentario de un comentario, porque no se trata más que de un foro de correo electrónico, y Luis, digamos que entre comillas, perdía el tiempo. Digo perdía porque yo hubiera considerado que si yo lo hubiera hecho, lo hubiera perdido, pero su bonomía es muy superior a la era muy superior a la mía. Él perdía muchísimo tiempo contestando en largo a todo el mundo que opinaba y agradecía todas las opiniones. Precisamente el tipo que posiblemente menos tiempo tuviera para esas lides es el que más tiempo usaba para esas cosas. Porque además lo último que me dijo en el martes y miércoles, una de las últimas cosas, hablamos mucho tiempo de muchas cosas, por el que nos dio, y es que él estaba estudiando 5 o 6 horas al día estudiando, esto me acuerdo que también lo decía Escotado, estudiando 5 o 6 horas al día. Otra cosa es ponerse a trabajar sobre el estudio, que a saber las horas que le dedicaría. Pero así era Luis, un tipo estudioso, y por eso se permitía el lujo de ser asertivo a la hora de opinar. Era asertivo, sí, pero una mezcla, era un poco John Wayne, era un poco John Wayne, era un poco John Wayne, o si era un poco John Wayne en la medida de que era un tipo, digamos que en el buen sentido bipolar, porque era muy duro con quien se lo merecía en una cuestión de interpelación filosófica y muy blando con aquel que quería y muy entrañable con aquellos a los que quería. Entonces es una mezcla del James Stewart y el John Wayne de ¿Quién mató a Liberty Balls? O sea, eran las dos cosas simultáneamente. Una película que, por cierto, le gustaba mucho y que hemos comentado muchas veces.
Era un tipo auténtico en el sentido más trivial de la palabra, el que huye de la banalidad y de la trivialidad y tiene una personalidad imponente. Bajo mi punto de vista, no sé si se pudiera decir, yo diría que ontológicamente denso y incluso haciendo un palabra axiológico, porque le preocupaba todo lo que era digno de aprecio. Él en sí mismo era un ser digno de aprecio y su discurso siempre estaba enfocado a lo que tiene que ser digno de aprecio. Si pudiéramos hablar de lo bueno, verdadero y lo bello, y aquí entraríamos ya en aquello que nos diferenciaba y que nos hacía discutir para alegría muchos de los que nos circundaban, porque nuestras discusiones eran intensas, pero producían bastante hilaridad porque nos queríamos. Y entonces estaríamos muy de acuerdo con todo lo que él sentía, pensaba y decía sobre lo bueno y lo verdadero. Estaríamos muy de acuerdo, o sea que políticamente estábamos muy cercanos, pero nos diferenciábamos mucho en cuanto a aquello que nos aproximaba a lo bello. O sea, la cuestión del arte es lo que nos distanciaba. Esto a lo mejor es digno de un posterior comentario, pero si es verdad que decíamos antes de que su espíritu imponente, su autenticidad le hacía ir a la contra, es porque precisamente no lo aprendió de bueno, ¿eh? No lo aprendió de bueno. Él ya era así antes de introducirse en el mundo de Gustavo Bueno. Él ya era de los que pensaba que pensar a la contra es la única forma de pensar. Y ya lo hacía. O sea, él dime qué piensas que voy a intentar oponerme para generar argumentos que sirvan para retroalimentar la discusión, pero que humanamente era excepcional y que como intelectual a él no le gustaba que le llamaran intelectual. Él era un pensador, era un animador, pero es de las pocas personas en mi vida, de las pocas personas cercanas, digo, no a niveles mitológicos, pero es de las personas en mi vida a las que me ha gustado escuchar para ver si yo cambiaba de opinión. Tal era la potencia de su pensamiento que yo esperaba muchas veces a que dijera algo para saber si mi opinión estaba para revisar o no. Bueno, ya esto para acabar, al menos en esta primera intervención. O, decir que qué curioso, ¿no? Cómo nos hemos conocido tú, gente, y Luis y yo, ¿eh? Qué forma tan curiosa de habernos conocido, ¿no? Tú tomándote un bocadillo. Un bocadillo y unos cacahuetes y un cafetito y lo que tocara. Qué curioso. Bueno, esto es otro canto. Muchas gracias, Vicente. Muchísimas gracias, Vicente, por esta reunión. De verdad, estoy muy profundamente agradecido. Y después decirles a todos los que nos están escuchando que Vicente ha realizado una composición musical que no sé qué forma habrá de que todo el mundo la escuche, pero me encantaría que todo el mundo escuchara esa composición musical que en nombre, in memoriam de Luis Martín Arias, hizo Vicente una hora después de saber de su fallecimiento. Bien, gracias por eso, Vicente. Gracias, Alberto. José Luis, adelante. A mí ahora me resulta muy difícil hablar de Luis, porque Luis era mi mejor amigo. Yo conocí a Luis mucho antes de conocer a Luis, porque Luis dirigía la Filmoteca de Caja España y la Filmoteca de Caja España era una institución en Valladolid superior para aquellos que nos gustaba un poco el cine. Él organizaba siempre un ciclo dedicado a un autor, a un tema, y luego ponía una película cada semana. Y una semana ponía 5 películas sobre ese tema, ilustradas además con un librito que él titulaba Escritos y que todos leíamos con gran afición y con
a veces gran repulsión, porque nuestro izquierdismo nos hacía ver aquella Sí, defensa sí. de la familia con ciertos reparos. Entonces, en 1988, creo, comienzo a hacer el curso de cine de la cátedra en agosto. Allí conozco a Luis, el primer profesor que me da clases, Luis, y seguía teniendo esos reparos, pero yo empiezo a tener ciertos, sí, reparos con ese izquierdismo que renunciaba de la familia, que renunciaba de las relaciones personales, que ponía en duda la diferencia sexual, incluso, que ponía en duda a España. Y todas esas dudas, todos esos reparos, Luis me los solucionó. Y Jesús también me los solucionó. Entonces, bueno, yo hice un intento por acercarme a él, al principio pues muy fríamente. Luego, al finalizar el curso, un amigo mío y yo tuvimos la idea de que nos dirigiese el trabajo de fin de curso, que le dedicamos a uno de las que eran sus especialidades, de la que todavía aquí nos ha hablado, que es la historia del cine en sus comienzos. Luis había ya escrito sobre los comienzos de la historia del cine en Valladolid, muy brillantemente, y nosotros lo que queríamos era retomar donde lo había dejado él, que él lo había dejado en 1920, y hacer lo mismo desde 1920 hasta los inicios del sonoro. Y ahí fue cuando empezó mi relación intensa con Luis. Recuerdo un verano que él tenía clases, yo ya había terminado el curso y ya en esos momentos salía con la que ahora es mi mujer. Y ese verano fue fundamental, porque Camino estaba en su pueblo y él estaba solo en Valladolid. Y quedábamos prácticamente todas las tardes él se quejaba muchísimo de que él no sabía qué hacer si no estaba Camino, tal. Y eso a mi mujer le causaba una admiración tremenda. Entonces, a partir de ahí nuestra relación fue de una amistad potentísima. Yo no sé cómo calificarlo, pero vamos, fue casi como un padre para mí justo cuando mi padre había muerto. A partir de ahí, bueno, pues yo acudía a todos los seminarios, etcétera, etcétera. Últimamente un poco más distanciado porque mi situación personal es un poco difícil porque tengo a mi suegro completamente dependiente en casa y hemos decidido hacernos cargo de él. En parte porque Luis nos enseñó que el heroísmo era eso, era el atender al prójimo, al próximo, grandes discusiones sobre ese concepto en las últimas cenas que tuve con él. Nuestras últimas grandes discusiones fueron sobre el tema del prójimo. Porque Luis, en su catolicismo, no tenía todo ese peso anterior que los que habíamos estudiado en colegios cristianos teníamos. Para Luis, el prójimo era su familia, sus amigos y la gente próxima, prójimo. Mientras que a nosotros en el colegio nos habían explicado siempre que el prójimo era aquel que estaba próximo a nosotros en cuanto a humanidad. Entonces, un japonés de Tokio era tan prójimo como tu señora esposa. Bueno, a mí esas cosas me revolvían por dentro y al final tenía que terminar dándole la razón. Y las últimas discusiones que tuvimos con él sobre eso fueron maravillosas, maravillosas. La última vez que hablé con él, hablamos de eso también. Bueno, yo lo que quería destacar de Luis, aparte de todo lo que se ha dicho aquí y tal, es el hecho de que Valladolid es una ciudad cinéfila y en parte es gracias a él, porque en esa fabulosa institución que era la Filmoteca de Caja España, tenían 3 clases de cursos que hacían todos los años. Uno era un curso para adultos, aprender a mirar, una obsesión siempre de Luis con el aprender a mirar, porque luego la colección de libros que sacó con esa Filmoteca de Caja España, en la que me invitó increíblemente a participar, y creo que no quedé mal con el libro de Víctor Erice. Bueno, pues tenía 3 clases de curso: los de aprender a mirar para adultos, los de Moviola para jóvenes y los de
cinematógrafo para, creo que era así, para niños. Bueno, no quiero exagerar si digo que miles de personas, miles de vallisoletanos pasaron por esos cursos. En parte, esa fama que tiene Valladolid de ciudad cinéfila, de Seminci y tal, está causada por la labor de Luis, que era ingente. Yo no sé de dónde sacaba tiempo para preparar cursos, preparar seminarios, hacer su labor de profesor de medicina, hacer su labor de vigilancia farmacológica. Bueno, en eso era un gigante, porque a mí me parece imposible, yo soy incapaz de tener esa capacidad de trabajo que tenía, como ya ha dicho Alberto. Luego, en cuanto a persona, pues a mí me arrastraba, para que sepáis cómo era Luis como persona, a mí me arrastraba. Me arrastraba a escribir, me arrastraba a sus seminarios, me arrastraba, por ejemplo, a ir a Valencia, me arrastraba a ir a congresos. Y no solo a mí, sino a toda la gente cercana que él consideraba válida, les arrastraba a hacer cosas. Bueno, perdonar porque Luis era muy amigo mío, era una persona que veíamos prácticamente a diario y vamos, me embarga la emoción al hablar de él, no ya como intelectual, sino como persona. Es una de las mejores personas que he conocido. Y mm, es que más no puedo decir de él porque me embarga la emoción, de verdad. Y muchas gracias, Vicente, por invitarme. A ti siempre, José Luis. ¿Eh? Adelante, Vidal, adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Vicente, y gracias a la Fundación Gustavo Bueno por este gesto de homenaje y gracias también por esa composición que ha mencionado Alberto Azuara, que es realmente hermosa. Y bueno, pues hoy en Twitter alguien comentaba que le recordaba al homenaje que Preisner le hizo a Kieslowski cuando falleció, el Requiem por un amigo. Algo de eso hay en cuanto al espíritu, aunque no en la forma, que es muy distinto, por supuesto, en tu estilo musical y el de Preisner, ¿no? Pero realmente es una composición muy, muy hermosa. Pues yo he de decir que conocí primero a Jesús que a Luis. Yo conocí a Luis a través de Jesús, paradójicamente, porque Luis vivía en Valladolid y Jesús no. Y fue a través de Jesús González Requena y de la Asociación Cultural Trama y Fondo que yo entré en contacto con Luis, creo que en algún congreso, en alguno de los congresos que organizaba la asociación o en alguna de las actividades. Ahora mismo no lo recuerdo, pero la verdad es que sí que recuerdo que Luis es una parte esencial de mi vida desde hace muchísimo tiempo. También yo como José Luis le considero mi mejor amigo, aunque mi relación con él era más intermitente, pero siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba ahí cuando necesitabas para algo, cuando tenías alguna duda, cuando querías comentar algo, cuando querías tomar un vino con alguien, siempre estaba ahí. Era de una generosidad extraordinaria. A mí me gustaría insistir también aquí en algo importante de la figura de Luis, que Luis pertenece a una estirpe de creadores culturales y de intelectuales, pero más bien pensadores, en, que eluden, no voluntariamente, pero digamos que no buscan el foco de la farándula, del famoseo, del reconocimiento público, pero sin embargo llevan a cabo una labor cultural extraordinaria. Se ha mencionado ya aquí la labor que realizó en la Filmoteca de Caja España y probablemente sea la que llegar a más corazones y a más personas, porque efectivamente entre las películas, los cursos, etcétera, pues probablemente decenas de miles de personas entraron en contacto con Luis en aquellos 20 años más o menos de actividad de la Filmoteca de Caja España, ¿no? Son muchos corazones y muchas personas las que se han visto influidas por su labor, ¿no? Pero luego Luis realizó muchas más cosas, hacía conferencias, em, puso en marcha este seminario que ha dejado inconcluso, que era una actividad más privada. Bueno, fue un éxito cuando empezó
su actividad en el Teatro Zorrilla y llegamos a congregar a 20 y tantas personas. Esto para un seminario de una densidad intelectual como las que se gastaba Luis, pues verdaderamente casi era podríamos calificarlo un gran éxito, ¿no? Y yo querría destacar esa labor de pensamiento, de trabajo constante en muchas áreas. Yo conocía menos su labor en el terreno de la medicina, al que algo me llegaba, ¿no? De su investigación en el tema de farmacovigilancia y tal, pero él trabajaba mucho también en ese campo, como es lógico, porque vivía realmente de ello, de su condición de profesor de la Facultad de Medicina. Tuvo tiempo para leerse a Lacan, con lo difícil que es Lacan. Eh, Trabajó el pensamiento de Gustavo Bueno desde mucho antes de incorporarlo, digamos, a su quehacer intelectual. Es decir, cuando Luis empezó a hablar de Gustavo Bueno en su seminario, en sus conferencias, ya llevaba muchos años estudiándolo y leyéndolo porque le había despertado su interés. Él, desde hacía mucho tiempo le consideraba el gran filósofo de la cultura española. Bueno, entonces realmente era un hombre con una capacidad de trabajo infatigable, con una mente despierta, aguda, con una capacidad infinita de establecer conexiones verdaderamente extraordinaria. Y, y todo eso, pues a una persona como a mí, pues me fascinaba, ¿no? Es decir, em, y además tenía la ventaja de que estaba en Valladolid, de que estaba en mi ciudad, de que tenía posibilidad de relacionarme con él en mayor medida que con Jesús González Requena, al que también admiraba, pero que estaba más condicionado por la distancia, ¿no? Yo he de decir que Luis es uno de los responsables también de mi viraje intelectual, personal e ideológico, junto con Jesús y otras personas de la Asociación Cultundo. Yo también provengo de la izquierda más bien socialdemócrata. Él fue comunista en tiempos en los últimos años del franquismo, luchador antifranquista con el PC. Y como en el caso de José Luis Castellón, pues efectivamente yo progresivamente fui sintiendo incomodidad con muchos de los digamos, dogmas que iban imponiéndose en la nueva izquierda, ¿no? Es decir, en mi caso, uno de los primeros fue el animalismo, ¿no? Pero también estaba por ahí mi incomodidad con este nuevo feminismo de género que negaba la diferencia sexual y que tenía una posición muy dogmática y muy de enfrentamiento entre los sexos. Y luego fueron apareciendo muchos otros motivos, digamos, de distanciamiento. Y en todo ese proceso siempre estaban ahí Jesús y Luis, en el caso, insisto, visto Luis de una forma más próxima porque estaba en mi ciudad y porque teníamos la posibilidad de un contacto más cercano y las conversaciones y las reflexiones conjuntas, etcétera, fueron fundamentales para mi evolución personal también, ¿no? Es decir, yo tengo claro que no sería el que soy sin la confluencia de Luis Martín Arias y de Jesús González Requena. Es decir, ambos han influido en mi forma de pensar y de ver el mundo de una forma extraordinaria. Ya digo que Luis más con el añadido de la cercanía, de la proximidad, de, del, 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 de poder disponer siempre de él para tomar un café y comentar la actualidad o lo que fuera que te preocupara en ese momento, ¿no? De la generosidad de Luis ya se ha hablado y me parece que todo lo que se diga es poco, porque verdaderamente era un hombre de una entrega a sus amigos, a un amigo extraordinario, de esos amigos que además lo son un poco casi sin que te des cuenta, es decir, sin imponerse, sin, en- sin resultar invasivos, pero que el día que se van, de repente dices, madre de Dios, pero qué vacío ha dejado este hombre en mi vida, ¿no? O sea, qué importante era, qué presencia tenía en los momentos esenciales. A lo mejor no era una presencia muy cuantitativa, pero era una presencia cualitativamente muy relevante, ¿no? Luis tenía ese don de saber estar, ese don
de saber acompañarte, ese don de saber estimularte, ese don de saber discutir contigo, ese don de saber enriquecerte, sin que nunca sintieras ni pedantería, ni ínfulas, ni afán de superioridad, ¿no? En ese sentido era un extraordinario de los amigos y de los conocidos y una persona imprescindible, una de esas personas imprescindibles de la cultura de verdad. Es decir, a veces estamos acostumbrados a valorar a gente que no se lo merece tanto, ¿no? Y Luis Martín Arias era un animador excepcional, un pensador extraordinario, con el que además siempre podías discutir y no tenías por qué estar de acuerdo en todo. Y yo creo que un ser humano excepcional. Yo no querría extenderme más. Muchas gracias, Vicente, por esta ocasión de hablar de él. Muchas gracias, Vidal, y muchas gracias a todos porque son palabras muy importantes que he dejado para el final a Ecaíz Ruiz de Vergara, por de alguna manera siguiendo un poco la ley del anfitrión, ¿no? Porque de alguna manera él y yo pues pertenecemos a la Fundación Gustavo Bueno y pues en este sentido, por vía extensional, pues estamos en la misma onda, ¿no? Por la vía extensional de la institución. Yo, antes de darle paso a Ecaíz como última palabra, yo conocí a Luis Martín Arias viendo un teatro crítico, curiosamente. Un teatro crítico que no voy a decir quiénes participaban porque es lo de menos. Un teatro crítico donde se hablaba de arte y de arte cinematográfico. Y yo me quedé muy impresionado de ver que un señor que no conocía de nada, pues había asimilado los escritos sobre estética y filosofía del arte de Gustavo Bueno mucho mejor que gente que en teoría lleva ahí años y años y años y años. Y me sorprendió muchísimo porque yo noté dos cosas. La primera, que sabía mucho de cine, de verdad, que sabía de verdad de cine. Y la segunda, que aplicaba las ideas del materialismo filosófico de una manera impresionante. Y entonces pedí su teléfono y me puse en contacto con él y a partir de ahí nuestra amistad fue prolongándose. Pero yo quisiera recalcar algo. Hoy en día la palabra filósofo se ha recluido mucho a la gremialización, a lo gremial. Parece que filósofo es aquel que tiene la carrera de filosofía. Pero esto no es así. De hecho, los que tienen la carrera de filosofía son los que menos filósofos son normalmente. La filosofía es un saber de segundo grado. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene que partir de saberes previos. No puede, si la filosofía parte de un saber sustantivo inmanente y, digamos, separado de todo lo demás, eso es típico de los doctrinarios y de los ideólogos y de los panfletarios de partidos políticos. La filosofía tiene que partir de conocimiento, decía Platón, no entre aquí nadie que no sepa geometría. Es decir, ya para empezar, y la dianoia, pues tenías que pasar pues, por la astronomía, la geometría, la aritmética, la música también. Tenías que partir de saberes previos. Y ustedes piensen, solamente piensen, bueno, hablo hacia los espectadores porque ustedes lo saben demasiado bien, que Luis era licenciado en medicina, era médico, era especialista en farmacología, un buen farmacólogo, pero tenía intereses por el análisis de cine, cosa más distinta, ¿no? Conocía perfectamente el plano autogórico del cine, lo interior del cine, la técnica del cine, pero no se quedaba ahí. Trama y fondo, ¿no? Trama y fondo. La trama pues sería el plano literal, análisis textual, hablan ustedes. Pero es que además el fondo, y el fondo son ideas, ideas filosóficas ejercitadas y representadas, las alegorías que hay en una obra de arte. Entonces todo esto hace que yo, con un respeto devocional y una amistad sincera, no diría que Luis era un pensador ni un intelectual. Luis era, en mayúsculas, un gran filósofo. Y con ese preámbulo te doy paso de Caíz. Adelante, amigo. Un fuerte abrazo. Gracias, Vicente. Bueno, lo primero que tengo que hacer es pues agradecerte que me hayas convocado aquí, porque eh, estar aquí pues, precisamente homenajeando a Luis Martín Arias y además estar con tan buena compañía, pues es algo que, aunque el homenaje evidentemente sea para Luis Martín Arias, creo que indirectamente también me honra a mí, de cierto modo.
porque, por decirlo castizamente, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Yo creo que el hecho de que a mí se me vincule con un personaje como Luis Martín Arias, pues es algo que a mí personalmente me parece, en fin, siempre que a uno le vinculen con alguien y no con otras personas, pues es algo que de alguna manera te da a ti también una cierta relevancia, ¿no? Entonces, yo creo que no merezco tanto, vamos a decirlo así, sobre todo teniendo en cuenta mi trayectoria biográfica, que por mis años, no por mi edad, pues desde el punto de vista, vamos a decir, subjetivo, subjetual, yo realmente a Luis Martín Arias lo conocí pues tardíamente, vamos a decirlo así, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Yo lo conocí como en el año 2022, si no recuerdo mal. Es decir, mi relación realmente personal, humana con él, pues ha sido muy breve, lamentablemente. Eh, yo lo conocí también a través de ese teatro crítico del que tú hablas. Después hicimos un programa sobre cine, en el que estabas tú también presente, Vicente, que creo que quedó muy bien, está mal que lo diga yo, pero creo que fue una conversación muy, muy interesante sobre eh, filosofía del arte, cine. Y después, ya no in absentia, sino in presentia, le conocí en Madrid a Luis, no sé cuánto pasó desde que tuvimos ese debate telemático hasta que nos conocimos personalmente, pues no sé, unos meses o así. Yo fui a dar una conferencia en Madrid y, pues sin avisar, sorpresivamente apareció entre el público. Yo le vi, le saludé, le dije, hombre, ¿has venido? Sí, he venido para esto y tal. Y bueno, después de la conferencia estuvimos hablando, tomando algo y tal. Y bueno, ahí fue donde le conocí. Fue una cosa muy puntual, muy superficial, pero después me invitó a Valladolid, me invitó a dar una conferencia sobre filosofía del cine, precisamente en Valladolid, con una generosidad extraordinaria, porque yo al principio rechacé la oferta, le dije, bueno, yo es que yo soy filólogo, y a mí me gusta el cine, he leído sobre cine, he analizado una película, pero tampoco me veo dando una conferencia sobre filosofía del cine. Pero él, sin embargo, estaba, vamos a decirlo así, obcecado, estaba verdaderamente interesado en que yo diera una conferencia sobre filosofía del cine en el máster en el que él daba clase en la Universidad de Valladolid. Como insistió tanto y le veía tan convencido, casi por él, vamos a decirlo así, lo pedí y le dije, bueno, está bien, si tú estás convencido de que yo tengo que dar una charla sobre filosofía del cine, pues yo la preparo y que sea lo que Dios quiera. Y eso fue lo que hice. Y entonces fui a Valladolid, eso fue ya en 2023, y allí fue cuando ya tuvimos una relación más, digamos, nos conocimos más en persona, estuvimos toda esa mañana, comimos juntos, tuvimos una sobremesa larguísima discutiendo sobre todo lo humano y lo divino. Prácticamente nos echaron del restaurante ya cuando anochecía. Y, y así fue, compartimos unos momentos extraordinarios en Valladolid, y así fue un poco como nos hicimos, vamos a decirlo así, amigos, si es que la amistad se puede forjar en tan poco tiempo, ¿no? Pero claro, uno da por hecho que las cosas no van a terminar tan rápido, ¿no? Yo pensaba que aquello pues, iba a ser el principio, digamos, de una larga amistad, ¿no? Por decirlo también en términos cinematográficos, y por desgracia, pues eso, se ha truncado. Yo realmente, la última conversación que tuve con él fue a propósito de una charla que él dio en Salamanca, de unos encuentros a los que yo no pude ir. Quería haber ido precisamente por escuchar su charla, porque tenía muy buena pinta, ¿no? Como se suele decir. No pude ir y ahora lo lamento, pero sí que escuché la grabación de esa charla, que se titula, si no recuerdo mal, Continuidades y discontinuidades en el montaje cinematográfico. Es una charla breve de 40, 50 minutos, está colgada en internet, y sin embargo es, a mi juicio, germen de algo que podría haber sido. Pero es un germen de toda una filosofía materialista del cine. Y yo, que soy una persona muy efusiva, porque no lo soy, porque no me sale, no suelo, digamos, cuando veo muchas conferencias, escucho muchas charlas, leo muchos artículos y muchos me gustan y me enriquecen, pero no suelo, digamos, ponerme en contacto con los autores para decir, ¡ay, qué maravilla! Pero, sin embargo, en aquel caso, cuando escuché aquella conferencia, que eso fue pues en abril o en mayo de este año, del 2024, pues me salió del alma, ¿no? Ponerme en contacto con Luis para felicitarle personalmente por lo que había hecho. Por dos razones. Una es porque me parece que la conferencia que dio fue objetivamente buena. Objetivamente buena. Y otra razón, ya quizás más enrevesada, podríamos decir, es, digamos así, para saldar una cuenta o para, digamos, para
tratar de refutar una cosa que me había dicho Luis en esas conversaciones que habíamos tenido en Valladolid. Porque una cosa que decía Luis, y no sé si lo llegó a decir en público en algún momento, pero por lo menos a mí personalmente sí que me lo dijo en más de una ocasión, es que él, vamos a decirlo así, se sentía muy mayor para ponerse a filosofar, ¿no? Para introducirse en la filosofía de Gustavo Bueno. Me decía, bueno, es que yo ya he llegado a esto tarde, yo ya estoy, me voy a jubilar, no es como tú, que tienes 27 años, ¿no? Me decía como, yo ya he llegado tarde a esto, yo ya no aspiro a hacer nada relevante en esto. Él decía siempre que era un usuario del sistema de Gustavo Bueno, ¿no? Que no aspiraba, digamos, a ser un filósofo o un discípulo, sino simplemente a usarlo como pudiera y ya está. Y yo lo que le replicaba es que pues, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Aquí lo importante no es que tengas pues, la edad que tengas, aquí lo importante es que tienes las capacidades sobradas, que tienes la cabeza amoblada, que has entendido perfectamente, que es verdaderamente es que era una esponja, es decir, es una persona que yo no sé cuánto tiempo llevaba estudiando, pero en poco tiempo consiguió hacer cosas que otros muchos en años y años y años y en décadas no han conseguido hacer, ¿eh? Entonces, yo le decía eso, es que da igual que tengas, pues, no sé, sinceramente no sé exactamente qué edad tendría, 67, 68 años, da igual. Es decir, si tienes las bases, los conocimientos firmes que tienes de cine, y eso es evidente que los tenía, nadie lo puede negar, que si conoces la materia de la que estás hablando, lo que Gustavo Bueno llamaba los conocimientos de primer grado, ¿no? Aquello con lo que trabajamos, y tú con tu estudio has conseguido, digamos, asimilar la filosofía de Bueno, toda la filosofía del arte, la estética, etcétera, no solo porque también tiene conferencias sobre filosofía de la medicina, etcétera, que también son buenas, yo no me centraré en ellas, pero vamos, no quiero hacer de mérito tampoco de ellas que son muy buenas. Yo le dije, si tienes todo eso, si has conseguido todo eso, pues, ¿cómo no vas a hacer una filosofía de cine? ¿No? Yo estaba personalmente convencido de que él era quizá la persona más adecuada para hacer una verdadera filosofía materialista del cine, ¿no? De aplicar las nociones de Bueno al ámbito cinematográfico. Y esa fue de alguna manera nuestra discusión, una de nuestras discusiones aquel día en Valladolid, ¿no? Y entonces yo cuando le felicité, aproveché para felicitarle en un correo electrónico por su conferencia sobre el montaje cinematográfico en Salamanca, lo que le dije es, está muy bien la conferencia, ¿no? Se la valoré muy positivamente y además le dije, ¿ves? ¿Ves cómo me estás dando la razón? ¿Ves cómo no eres tan viejo? No estás ya de vuelta de todo y estás perfectamente capacitado para hacer una filosofía materialista de cine, porque esto que has hecho en Salamanca, a mi modo de ver, es el germen, ¿no? Es de alguna manera una filosofía materialista de cine en miniatura. Esto en unos años lo vas desarrollando, lo vas ampliando, lo vas matizando, lo vas ampliando y te va saliendo una filosofía materialista. Y lo tienes todo por hacer. Fue un poco lo que le vine a decir, ¿no? Eh, tratando de refutar sus propias posiciones, ¿no? Como también para animarle un poco, ¿no? Y bueno, él me contestó muy generosamente, muy gentilmente, como ya sabéis. Y creo que esa fue nuestra última comunicación, creo que ya no hablamos más. Y entonces, pues por esto ya pasando más de lo subjetivo, de lo subjetual a lo objetivo, ¿no? A los proyectos intelectuales, vamos a decir, a las ideas, a los trabajos de Luis Martín Arias, pues yo creo que el hecho, su lamentable fallecimiento, su muerte reciente, pues tiene, en cierto modo, también esta dimensión trágica, podemos decir, ¿no? Porque, en fin, una persona mayor que se muere, pues es lo normal, pero una persona joven que se muere, pues es trágico porque tiene proyectos, tiene todo por delante. Y la dimensión trágica de la muerte de Luis, la razón por la que creo que hay que lamentarla muy profundamente, es que Luis, aunque había hecho muchísimas cosas y tenía una edad, ya habéis glosado, ¿no? Todo lo que él había hecho en su vida, vuestras intervenciones, pues a pesar de eso, era, en cierto modo, podemos decir, una persona joven. Joven en el sentido de que tenía muchas cosas que hacer todavía. Seguramente muchas que yo no tengo ahora en mente, pero particularmente la que yo tenía en mente, la que yo quería de alguna manera que hiciera, era una filosofía materialista del cine, ¿eh? Y yo creo que eso él era perfectamente capaz de hacerlo. Aunque él pues, dijera eso, seguramente por modestia, yo creo que él tenía perfectamente la capacidad de hacerlo y yo estoy absolutamente convencido de que lo hubiera hecho si el tiempo y las condiciones pues, se lo hubieran permitido. Lamentablemente, pues no ha sido así y, en fin, queda, en cualquier caso, su obra, queda todo lo que
pues, lo que hay grabado de sus conferencias, lo que hay escrito, que es mucho, por cierto, y hay cosas que están hechas desde el matrimonio filosófico, cosas que no, y porque Luis llevaba escribiendo sobre cine años y décadas y no utilizaba el matrimonio filosófico, utilizaba otras perspectivas y no pasa nada, es decir, no pasa absolutamente nada. Esto es una cosa que hay que tenerla en cuenta, es decir, que no es una cuestión de sectarismo, de gremialismo, de decir, no, es que esto no está hecho desde este sistema, es que esto está hecho desde esta perspectiva, desde la otra, no. Eso es irrelevante. Lo importante aquí es que Luis trabajaba de primera mano con un material que conocía también de primera mano, y no hay más que ver la conferencia esta de Salamanca, donde habla de cosas muy técnicas, realmente muy concretas, ¿no? El montaje, el récord de movimiento, cosas muy, muy técnicas, y sin embargo es capaz de darles una dimensión extraordinaria, una dimensión ontológica, realmente. Hace un análisis ontológico del récord de movimiento, montaje. Entonces, eh, simplemente recorrer los textos de Luis, todos los textos de Luis y las conferencias, etcétera, sus trabajos, nos da ya una idea, digamos, una dimensión de hasta qué punto, de qué altura intelectual tenía esta persona, ¿no? Y lo que podría haber hecho si hubiera llegado si hubiera tenido tiempo realmente para extender estos trabajos, ¿no? Entonces, bueno, yo poco más puedo decir, pero que voy a terminar ya. Eh, Yo no conozco personalmente a sus familiares ni a sus amigos más cercanos, pero quiero también desde este pequeño altavoz dar más sentido pésame, como ven, pues les acompaño en el sentimiento porque me parece que es ciertamente una muerte de un joven filósofo, vamos a decirlo así, que tenía muchas cosas por hacer, que yo estoy absolutamente convencido de que las hubiera hecho y las hubiera hecho de una manera perfecta, adecuadísima y con la generosidad que le caracterizaba, pero que por desgracia no ha sido así, aunque pero bueno, nos queda como consuelo, si cabe, la obra que nos dejó. Y con esto, pues, vuelvo a darte las gracias, Vicente, por haberme invitado a este homenaje y por haberme honrado a mi vez en este homenaje a Luis. Muchas gracias. Gracias a ti, Ekaid. Eh, Antes de cerrar, si alguien quiere añadir alguna cosa, naturalmente tienen toda libertad, de añadir alguna cosa. Y Bueno, yo diría que es trágico, pero es que la vida es trágica. Y, y el que la vida sea trágica, después de todo, es lo que da sentido a la vida. Si la vida no fuera trágica, nada tendría sentido. Si viviéramos en un universo continuado de placer, no viviríamos. Es lo que antes de entrar en línea os comentaba, ¿no? Em, este encuentro es doloroso, pero en tanto que es doloroso, es más profundamente verdadero que el encuentro que podríamos haber tenido en cualquier otro motivo, ¿no? En buena medida porque nos mueve un acontecimiento trágico, pero ese acontecimiento trágico moviliza lo mejor de cada uno de nosotros. Eso mejor que es tan fácil que se nos olvide en el día a día, ¿no? Por tanto, hay que ver el lado positivo, profundamente positivo del hecho trágico. Yo también quisiera decir, en base a las palabras de Vicente, eh, yo antes decía que Luis era una persona, lo he descrito como auténtico, axiológico, valga el palabra, y ontológicamente denso, pero yo diría que, y ahí me hago cargo un poco de tus palabras, que las has, Vicente, es cierto que yo ese teatro crítico también lo vi, y no sé si lo he llegado a comentar contigo, pero es muchas veces cuando existe una fuerza de la naturaleza en el pensamiento, como lo fue Gustavo Bueno, o como lo es Jesús González Requena, lo peor que suele sucederles a estas fuerzas de la naturaleza, muchas veces, desgraciadamente, son sus discípulos o su escuela, muchas veces. No siempre, afortunadamente, pero sí muchas veces, ¿no? Y recuerdo aquel teatro crítico precisamente en el que Luis vapuleó a sus dos contertulios.
Y recuerdo perfectamente cómo sus dos o tres contertulios, no me acuerdo ya, que no le llegan a Luis. Me sabe mal decir estas cosas, pero es que coño, es como las pienso y es como hablar con él cuando hablaba de estas cosas. No le hicieron ni caso en las argumentaciones, lo ignoraron de una forma extrañísima, extrañísima. Y es verdad que posiblemente Luis hubiera sido alguien, como decía Caiz, que hubiera podido aportar verdaderamente algo a la cuestión cinematográfica desde el punto de vista del materialismo filosófico de Gustavo Bueno. Y en ese sentido sí que es una lástima auténtica que el materialismo filosófico se haya perdido eso, porque dentro de esa escuela, con respecto al cine, no hay un auténtico seguidor de la escuela de Gustavo Bueno, no lo hay. Es verdad que después, Luis, y por eso habla con Ecaíz de la forma en la que habla, curándose en salud, como es pensar a la contra, porque a Luis le gustaba pensar a la contra, porque creía que solo se podía pensar pensando a la contra. Es cierto que Luis hubiera matado al padre, y eso él sabía que le iba a pasar, porque también le ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Y Luis era un tipo que estaba estudiando el materialismo filosófico de una forma voraz, porque estaba convencidísimo, estaba entusiasmado. Pero también conociendo a Luis y sabiendo cómo era, hubiera tenido que matar al padre. Y entonces él le tenía un poco de miedo, iba con mucha cautela, porque no estaba de acuerdo con todo, afortunadamente, pero sí estaba de acuerdo con la mayor y sobre todo admiraba profundamente a Gustavo Bueno. Pero en cualquier caso hubiera sido, esto es hacer un poco historia de ficción y nunca es bueno pensar qué hubiera ocurrido sí, ¿no? Me parece un poco tonto, me parece mucho más adecuado pensar en los términos en los que dice Jesús de la tragedia existe, hay que asumirla y es lo mejor que ha podido pasar para que suceda esto, sobre todo que suceda este encuentro, ¿no? Pero la verdad es que a la escuela le hace falta, le hubiera hecho falta, le haría falta, le hace falta un pensador como tan potente como Luis. Y después ya siempre, ya por acabar, ¿no? Diciendo que sí, que como pensador es esto y aquello, pero que lo que más me ha llegado a mí, y es lo que decía José Luis también, es que hay veces nos damos cuenta lo que podemos echar de menos a alguien que por lo menos hablamos un poco en la distancia, ¿no? Porque yo estoy en Valencia y él está en Valladolid. Pero, joder, yo hace ya desde que faltó, que me acuerdo de él todos los días de forma muy intensa, muy intensa. Es una forma de echarle de menos y sobre todo cuando llegue mayo más, ¿no? No sé, me sabe, tengo ese punto de, joder, no lo he aprovechado lo suficiente y con las muestras que ha tenido, en fin. Estas sensaciones que suceden después de la falta de alguien. No puedo decir más. O sea que de nuevo te agradezco, Vicente, esta reunión y a todos los que estáis en esta reunión. A todos, absolutamente, a todos por vuestras palabras. Bueno, pues yo creo que ha quedado un teatro crítico bonito. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Jesús González Requena y citando, aunque no desvelaré la cita, a un gran maestro, un gran compositor e intérprete, decía muchas que en la música nunca, la música cuando es poética, cuando es sustantiva, que decimos nosotros, nunca llora o nunca ríe, sino que llora y ríe a la vez. Y de ahí viene la idea de contrapunto. En la idea de contrapunto muchas veces escuchas contradicciones armonizadas de una manera extraña, no del todo, siempre con conflictos, pero están ahí presentes. Y, y entonces, pues este contrapunto es tanto lo trágico como esta perspectiva de que, desde luego, a mi punto de vista, todo lo que se escriba en un futuro de potencia en filosofía del arte, específicamente cinematográfico, va a tener ineludiblemente que estar presente Luis. Luego Luis, en ese sentido, siempre va a estar en nuestro recuerdo a través de su obra personal y su obra académica,
y que en paz descanse.